Les damos la bienvenida a todos y a todas a nuestra, creo que es la quinta videoconferencia del año, y hoy tenemos la fortuna de estar acompañadas por la doctora Caputi. La doctora Caputi es, además de gran colaboradora nuestra cada vez que la llamamos, es vocal de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, federal, es docente de grado y posgrado de Derecho Administrativo en la UCA y profesora invitada de responsabilidad del Estado en el posgrado de Derecho Administrativo Económico de la UBA. Doctora, suyo la planta. Bueno, ¿cómo están? Muy agradecida, desde ya no tengo palabras para apreciar y agradecer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a todo el equipo de la Oficina de la Mujer, que saben cuánto admiro el inefable trabajo que hacen y cuánto las quiero, porque les tengo cariño, lo vamos a decir acá, porque los sentimientos tienen una carga y un valor y un reconocimiento cognoscitivo en mi esquema de razonamiento. Bueno, hoy estoy muy contenta de acompañarlas y acompañarlos en esta tarde, que vamos a pensar en la responsabilidad del Estado, el Estado en sentido amplio, las provincias, los municipios, entidades descentralizadas, todo el sector público, por decirlo de otra forma, cuando causa daños, y estos daños están vinculados con una cuestión de violencia de género. Esto yo lo expuse, de hecho, para la Oficina de la Mujer hace unos años, y quiero hacer hincapié en lo que ha ido evolucionando y enriqueciéndose en los últimos 4 o 5 años, que ha sido bastante, y es importante que nos situemos en qué momento estamos ahora. Esta responsabilidad del Estado hasta 2014 se solía llamar responsabilidad civil. Luego fue regulada por una ley autónoma, que es en la Nación la 26.944, y quedó regulada fuera del Código Civil. De hecho, el Código Civil dice que se mantiene prescindente de la cuestión. Entonces, la llamamos responsabilidad patrimonial, pero en las viejas nomenclaturas y designaciones ustedes lo van a ver llamado con el rótulo de civil por el resabio tradicionalista que tiene. Hice referencia al fundamento normativo. Creo que para verlo con un enfoque de género le podríamos agregar la riqueza que otorga el artículo 7, inciso 7 de la Convención de Belén do Pará, que prevé que la persona, la mujer que haya sufrido violencia de género amparada por la Convención, tendrá derecho, específicamente lo reconoce, a ser reparada de una manera justa y adecuada del daño que ha sufrido. Y luego, si vamos al artículo 35 de la Ley Nacional 26.485 de protección integral, vamos a ver repetido el derecho a una adecuada y justa reparación, que también aparece en otros subámbitos de la violencia de género, y esto lo podríamos llevar a un área que es nueva, que no estaba hace unos años, que tiene que ver con el Estado en su rol de empleador, y ahora no podemos soslayar el dato de la vigencia del convenio 190 de la OIT, que es el convenio contra el acoso, el hostigamiento en general en el ámbito del trabajo, que tiene un aterrizaje con mirada de género, y en donde los artículos 4 y 10 del convenio, que ya es ley en la Argentina, reconocen el derecho a una reparación. Así que tiene un adecuado sustento convencional. Si nosotros vamos históricamente, vamos a ver que la responsabilidad del Estado en general nace en la Argentina por fallos de la Corte de hace 90 años, y a partir de ahí, les diría, hasta hace 5 o 6 años atrás, la cuestión estaba monopolizada, digamos, se podía conocer la cuestión
con la lectura de esos fallos de la Corte o de los tribunales restantes, nacionales y provinciales. Eso hoy se ha enriquecido. Primero, ¿por qué? Porque el propio Estado Nacional empieza a dictar leyes en paralelo para supuestos que no prosperarían en una acción clásica de daños y perjuicios. Y esto lo tienen en la ley Brisa de hace 4 años, que es una ley conocida por todas, por todos y todes, en donde se reconoce una reparación a las hijas y los hijos de mujeres muertas por un femicidio, en donde, digamos, se reconoce a todo este sector, en la medida que tenga vulnerabilidad, se le paga un monto dinerario mensual hasta la mayoría de edad, y si la persona sufre discapacidad, mientras dure su vida. Esto obviamente no generaría una acción puntual reparatoria de daños y perjuicios, porque faltaría el rigor ortodoxo de lo que se llaman los presupuestos, que son requisitos, que ahora vamos a ver cuáles son, pero existe lo que se llama, y esto está en el tratamiento legislativo, en el debate parlamentario de la ley Brisa, una responsabilidad moral del Estado, que el Estado la acepta y por eso legisla en la materia y genera toda esta avenida paralela de reconocimiento de reparaciones. También nos está apareciendo un nuevo camino en las soluciones amistosas en el ámbito supranacional, que genera acuerdos extrajudiciales, con lo cual se llega a un acuerdo, ahora lo vamos a ver más en detalle, y esa cuestión no queda resuelta por un tribunal argentino. De hecho, el propio acuerdo, estoy pensando en el de la señora Olga de Rosario Díaz, claro, prevé que un tribunal ad hoc va a ser el que evalúe los tipos de los rubros del daño a resarcir y fije la cuantía pertinente. Así que ahí también se está abriendo un nuevo capítulo. Este capítulo va de la mano con una nueva figura que la tenemos que cartografiar y pensar cómo funcionará, que es las disculpas públicas, que de algún modo son reparatorias, o sea, la dimensión reparatoria se ve enriquecida por algo que no es digamos, la solución tradicional del pago de una suma de dinero. Obviamente, la solución que todos desearíamos y todas desearíamos es lo que se llama en latín la restitutio in integrum, que es volver las cosas al estado que estaban antes del acto u omisión dañinos, pero si falleció la persona o se instaló una lesión en el ámbito psicofísico, eso es materialmente imposible, por eso nuestros tribunales otorgan una suma de dinero. Así que bueno, y otro nuevo capítulo que vamos a cartografiar en los fallos pertinentes está el agregado de alguna manda adicional, que es, por ejemplo, la toma de capacitaciones específicas en género para la persona por cuyo acto u omisión se ha provocado el daño que el tribunal está queriendo reparar. Así que bueno, vamos a empezar con las soluciones jurisprudenciales. Yo acá podría haberles hecho una filmina o un PowerPoint, pero se los voy a decir y es muy fácil de entender, me parecía que no era tan imprescindible hacer un dibujo, en que tenemos que representarnos que toda la jurisprudencia que al día de hoy es algo más de 50 fallos, tomando el ámbito nacional y provincial, puede dividirse en dos. Una son los conflictos en donde hay, digamos, el conflicto en sí es dual y en otros triangular. ¿Qué queremos decir con estos? Que hay una cantidad de casos
en los que el funcionario, generalmente suelen ser varones, aunque ha habido casos de mujeres que dañan y generan violencia institucional de género, el funcionario o la funcionaria le generan en forma directa e inmediata a la persona damnificada un daño que cae bajo la definición de violencia de género tal como están definidas en la Ley de Protección Integral y en la Convención de Belén do Pará. Y no hay ningún otro tercer sujeto actor. Y esto se ha dado en los casos de femicidios, que los ha habido, de agentes de fuerzas de seguridad, en donde con el arma reglamentaria asesinaban a la pareja o a la mujer que querían que sea su pareja, porque tal vez no lo era, pero en tren de coercionar y limitar las opciones y el libre albedrío y su proyecto autónomo de vida, la terminaban matando o generando lesiones. Entonces ahí está el que genera el acto antijurídico y la víctima, y no hay terceros. Ahí ha sido bastante lineal la jurisprudencia en reconocer los daños. ¿Por qué? Porque para que proceda una acción de daños contra el Estado, es requisito verificar tres recaudos, tres requisitos. Uno es la falta... Uy. Ahí Ahí está, ahí estamos, perfecto. ahí continuamos. Lo que yo estaba contando es que se exige la falta de servicio como factor jurídico, que es una teoría que permite la imputación y decir que todo lo que haga el funcionario o la funcionaria en ocasión o con motivo de la prestación de sus funciones estatales es propio y personal a los efectos de los daños, pero también es jurídicamente atribuible al Estado. Luego se debe chequear que esté verificado el daño resarcible, y luego hay que establecer que realmente haya una relación causal o un nexo causal adecuado entre ese acto dañino y el resultado del daño que estamos verificando. Todo esto es muy difícil, digamos, no me quiero detener en los pormenores de estos tres requisitos, porque normalmente se estudian, por ejemplo, para saber cada uno hay que estudiar 90 fallos. Normalmente se ven cuando el requisito falla, cuando la relación causal se trabó o quedó interferida por varias concausas que están aportando a ese resultado final. Entonces, sería muy, digamos, es muy técnico que yo me refiera a eso, porque además en los posgrados requiere bastante proporción de las 30 horas cátedra, que es la responsabilidad del Estado, así que se imaginan que es muy, muy extenso. Entonces, para la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta falta de servicio significa que la función estatal se prestó mal o no se prestó. Y para saber si se prestó bien, tengo que acudir o a la ley de ministerios o a la norma que atribuye competencia al organismo que se trate, para saber qué tenía que hacer, lo comparo con lo que hizo, y si entra en colisión, no hizo lo que estaba legalmente previsto, entonces eso es una falta de servicio. En estos casos duales, donde hay un femicidio y no hay, nadie más está quien genera el daño y la víctima de violencia de género, suele haber una causa penal en donde fue condenado el funcionario o la funcionaria por femicidio, por tentativa, por abandono de persona, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y entonces para el juez con jurisdicción en lo contencioso administrativo, ese insumo de la condena penal ya es la certificación con sello legal de que hubo una falta de servicio. ¿Me explico? Entonces no vuelve a indagar. La gran duda viene con toda la serie de situaciones periféricas grises, intermedias, en donde
no está pronunciado la existencia de delito, porque no hubo un juez penal o jueza penal que así lo determine, no hay una sentencia y una causa penal, y es simplemente una irregularidad administrativa. Entonces ahí sí el tribunal con jurisdicción en lo contencioso administrativo tiene que hacer un trabajo artesanal y muy fino y muy analítico para determinar si hubo una falta de servicio, hay una dificultad mayor. En los casos triangulares, sería, por ejemplo, como el caso que ustedes pueden conocer del portero de Recoleta, en donde hay un femicida particular que no integra la estructura estatal, no integra el ámbito del sector público, pero que el reproche a la administración, a la justicia o al organismo estatal de que se trate, reposa sobre el hecho de no haber sabido, pudiéndolo hacer, controlar, orientar, determinar o reconducir la conducta de ese tercero. Ese tercero muchas veces no está en el juicio contencioso donde la víctima demanda al Estado o a la provincia, porque primero en esa causa la víctima es soberana de decidir a quién demanda. En el caso del portero de Recoleta se demandó a título personal a los agentes de policía intervinientes en el episodio trágico, pero se podría haber optado por demandar solamente al Estado, a la Policía Federal. Y además, porque podría ser que esa persona haya muerto, no haya habido una condena penal y se prefiera sacarlo de la ecuación. Eso es una opción clara de la víctima. La víctima acá, digamos, suele llegar, cuando ya les digo que hay una prejudicialidad con la causa penal, suele llegar con el último aliento existencial de su sufrimiento a la causa contenciosa para litigar y reclamar daños contra el Estado, provincia o entidad estatal de que se trate. ¿Por qué? Porque ante la muerte o lesión a la integridad psicofísica, hubo la causa penal, que podría ser desgastante para la persona, luego tuvo que ir a los tribunales de familia para clarificar la tenencia de algunos menores que podrían haber quedado vulnerables, y cuando hay un femicidio, los abuelos se hacen cargo de sus nietos, etcétera, y que encima tengan que promover una tercer causa en donde para demandar al Estado argentino no existe, no se interpreta que deba trabajar una defensoría oficial, debe conseguir un abogado o abogada particular. ¿Me explico? No es como en sede penal o en otros ámbitos donde hay un trabajo de oficio y con un funcionario o funcionaria públicos. Sí lo hay respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, cada provincia es soberana y autónoma para fijar el sistema. En el Estado Nacional argentino no es así. Entonces esto ya le significa a la persona que llega con un nivel de estrés y agotamiento adicional. Entonces repasemos la jurisprudencia que teníamos hasta ahora. En el 2012, en octubre del 2012, ya estamos cumpliendo 10 años, se da una condena en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Salta, en donde un agente policial que tenía que realizar una acción de tipo, digamos, burocrática, que era, al haber recibido una denuncia por violencia de género, llevar el acta y papeles y actuaciones a la fiscalía, no hizo la copia, no se trasladó a la oficina de la fiscalía, que era a unos kilómetros del pueblo donde él estaba, y entonces escaló la violencia y el femicida mata a su pareja. Cuando se analiza la actuación deficiente de este cuerpo policial, es condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Como ya la figura está conectada con el ejercicio de la función,
y ese incumplimiento de los deberes generó el daño dado por el femicidio, si bien se pudo modular el nexo causal, porque nadie descarta que el femicida hizo su aporte con su acto, haciendo un trabajo analítico, el tema es cómo contribuyó la falta de tramitación y de gestión oportuna y adecuada y eficiente de la denuncia, y se termina condenando a la provincia por una suma un poco menor a un valor vida, pero se le da a los padres de la mujer fallecida. Ahí sería un caso de lo que llamamos dual. Luego viene una causa Quiñones, perdón, quise decir triangular, porque en realidad esa causa penal lo que está generando es que esta tercera persona, digamos, triangula la realidad del conflicto y mata, comete femicidio contra la mujer. Luego hay un fallo del año 2014 en la provincia de Córdoba, que es el primero que empieza a cartografiar el reproche a la fragmentación del análisis estatal de las denuncias, donde una mujer era hostigada por su expareja y entonces quedaba una denuncia en cada barrio de la ciudad y nadie tomaba dimensión de la escala y características de la agresión, a tal punto que el fiscal general de la provincia imparte una directiva para que se organicen las fiscalías y las comisarías en centralizar las denuncias por violencia de género. Y el tribunal que interviene, la Cámara Civil y Comercial, que condena a la provincia al pago de una reparación por daños y perjuicios, hace hincapié en ese acto del Procurador General de la provincia diciendo: la propia autoridad está reconociendo que obraban mal, que estaban fragmentándose el trabajo y que cada uno veía su parcela, su pequeña, bueno, tal día hubo tal, digamos, episodio, pero cuando uno veía la totalidad, había 10 episodios y eso ameritaba tomar cartas en el asunto y empezar a activar lo que llamamos la debida diligencia reforzada, que al haber fallado generó esta falta de servicio y bueno, había un nexo causal claro con el resultado del femicidio y el daño era la pérdida de la vida, con lo cual se hizo lugar al reclamo indemnizatorio. En 2017, el 11 de julio, la Sala 2 que integro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, resolvemos sobre la base de admitir el voto mío esta demanda contra la Policía Federal Argentina, que en el caso del portero de Recoleta, una mujer que había acudido a la Oficina de Violencia Doméstica, recibió el dictamen en tiempo y forma, el informe de riesgo, quiero decir, acude al juzgado civil y al penal. El juzgado civil ordena la asistencia de la fuerza pública para retirar sus pertenencias, porque ella iba a vivir con la hermana, y nosotros no teníamos jurisdicción para merituar si estaba correcto o recomendable o bien o dañino o no esa actuación del juzgado civil, porque las hijas de la víctima decidieron no demandar. A resultas del fallo que condenó a la policía y a los policías a título particular a pagar una reparación, se empezaron a consensuar en varios tribunales del país una serie de buenas prácticas en cuanto a no emitir estas órdenes. O sea, la responsabilidad del Estado siempre tiene y debe tener un rol pedagógico en identificar dónde se falló y tratar de no volver a repetir la posible situación que generó el riesgo y finalmente el daño que se resarce. De hecho, nosotras, con todas las colegas de la Red Mujeres para la Justicia, hemos hecho una comisión que llamamos de rebobinado, que tiene el icono, es un hilito, una bobina, porque uno necesita rebobinar qué es lo que fue pasando, no decir, digamos, se paga la reparación, ordeno y ya
terminé el problema, la vida sigue a otra cosa. No, la responsabilidad civil debe ser, o patrimonial de las administraciones y del Estado, un instrumento docente donde aprendamos a no repetir eso que se hizo mal. Y le agregamos, en la cartografía del menú de la botonera, agregamos 2 teclas más. Una fue, bueno, básicamente que incluimos la liquidación en un fallo de Cámara para que entrara en el próximo ejercicio presupuestario y no hubiera traslados y demoras en la determinación del quantum con centavos y precisión. Con eso creo que se ahorró un año las víctimas. E incluimos una cosa que sigue siendo la segunda vez y no lo hemos repetido porque es algo que debe ser empleado con extrema prudencia, equilibrio y con mucha sensatez, pero también un sentido de la equidad. Incluimos un mandato, una orden al Estado a que no siguiera la tardanza usual en materia de satisfacción presupuestaria y todo el ciclo que a veces demora 3, 4, 5 años, sino que en consideración de que las menores tenían 8 y 11 años cuando quedaron huérfanas, porque también perdieron al padre que termina muriendo y la madre víctima de femicidio, y toda la reparación era básicamente para el tratamiento psicológico y psiquiátrico y la manutención, que se hiciera a la mayor brevedad. Y luego eso fue cumplido efectivamente en el expediente, nos informaron que en cuestión de 7 u 8 meses, que es comparativamente veloz, el Estado depositó la suma ordenada porque entendió las razones que dimos. O sea, un fallo en materia de responsabilidad estatal por daños en contextos de violencia de género tiene que tener la posibilidad de entender si la inercia que llevamos está realmente en sintonía con los mandatos de los compromisos de la República Argentina convencionales por la Convención CEDAW y la Convención Belén do Pará. Si no fuera así, prevalece la norma convencional y acá es bueno que haya quedado el antecedente de que se haya entendido y se haya pagado. Otra cosa que también hicimos hincapié en ese fallo es la prevención de que no todo episodio de violencia de género que genere daños, el daño está en la definición de violencia, si leemos la letra chica de la Ley de Protección Integral y Belén do Pará, el daño se define como, la violencia se define como la manifestación dañina que cómo repercute en la víctima. No todo episodio va a generar responsabilidad del Estado. Tiene que trazarse ese nexo causal con un acto u omisión concreto. Y no estaba claro para la demandada dónde residía la falta de servicio. ¿Por qué? Porque hubo algo que yo lo pude, digamos, analizar y publicar recién el año pasado, que es una formidable eclosión y revolución normativa en las fuentes, que es, ustedes van a sentir, si hacen memoria de los últimos 4 o 5 años, tal vez en los últimos 3, un aterrizaje de protocolos, reglamentos, decretos y normas que van marcando la letra chica de que haya quedado congelado y sin aplicación y sin aterrizaje todo el mandato que tiene Belén do Pará y la Convención CEDAW. Es como que la Convención CEDAW, el Congreso argentino lo ratificó en 1984 y la Belén do Pará en 1996, pero hubieran quedado congelados en el tiempo y no bajó eso a mandatos más precisos. De hecho, en el portero de Recoleta me dicen, bueno, pero yo al tiempo inmediato posterior dicté un protocolo de cómo hay que hacer las cosas. Entonces yo no tenía una norma, me decía el Estado, de cómo debía gestionar o tramitar este acompañamiento policial y el auxilio de la fuerza pública cuando la mujer retira sus pertenencias, que hoy
ya está superado y sería recomendable no hacerlo y que no esté en cercanía física con el agresor. Ya lo sabemos después de los casos que han pasado, pero bueno. Y entonces, ¿cómo lo construimos? Lo que yo más tenía a mano para construirlo era lo que se llama el derecho secundario, que es el producto de los órganos supranacionales cuando va explicando y detallando el contenido exacto y el alcance de las convenciones. Y tomamos básicamente Campo Algodonero, que era el que más detallaba, y en Campo Algodonero lo que vimos y dijimos es que dice que tiene que haber una situación de riesgo real o inmediato, que no sea un riesgo hipotético o eventual. El punto 2 es que la situación amenace a una mujer particularizadamente, que yo sepa con nombre y apellido que está ahí y esa mujer está sufriendo un riesgo, que el Estado entonces conozca el riesgo, o sea, que el riesgo además de existir se lo hayan avisado, le haya llegado la denuncia, para entonces conocerlo y preverlo, y que pueda razonablemente, digamos, prevenir o evitar, o sea, que cuente con, debe contar, lo sabemos, con herramientas para poder hacer algo. Y yo dije, todo esto se verificaba y ustedes no cumplieron esos estándares internacionales. Ergo, hay falta de servicio. ¿Por qué cuesta tanto entender los estándares internacionales? Y acá viene algo que, si ustedes borraran lo que dije hasta acá, viene la parte jugosa o valiosa de lo que quiero transmitir hoy, y me preocupa y me angustia como trabajadora de la justicia, como jueza, como mujer. Ha habido muchos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos 2-3 años que declaró arbitraria y dejó sin efecto sentencias de los fueros penales federales y de las provincias por no aplicar los estándares internacionales. Uno es Callejas, de fallos 343-103, de un caso de violencia obstétrica, esto es de febrero del 2020. Otro es Rivero Alberto, de marzo de este año, publicado en fallos 345-140. Y otro es más reciente, el caso Martel, de mayo de este 2022, publicado en fallos 345-298. Se me puede estar escapando alguno, pero yo lo que quiero demostrar es que en esos 3 fallos, el reproche al tribunal interviniente, y por lo cual dicen esto es arbitrario, es que había un fallo interamericano que calzaba como anillo al dedo, que era tal cual la situación que estaba juzgando el tribunal, y que, digamos, hubiera sido esperable que el tribunal lo invoque y aplique esa solución tuitiva para la víctima de violencia de género, y sin embargo no lo mencionó, lo soslayó, y la Corte dijo, esto así no es un silogismo judicial válido. Entonces les voy a compartir algo que nunca hice, pero tengo mis papeles de trabajo privados, de un ultra resumen de qué quiere decir en la realidad, en la práctica, la debida diligencia, y por qué es la piedra en el zapato que no podemos entender y no sabemos cómo aplicar. Porque los tratados, como todo instrumento internacional, están redactados con términos que tienen una pequeña dosis de amplitud, que dicen, bueno, hay que investigar, o hay que prevenir. Y el funcionario, la funcionaria puede decir, bueno, investigar es, yo estoy sentado en mi escritorio esperando que me pidan en mi zona de confort, o tengo que salir con enjundia, deseando hacer lo que hago, con compromiso, con sentido de misión, con vocación. Entonces, la nube de palabras de un documento de 500 hojas, que es donde yo compilo todos los estándares interamericanos, que por cierto no es ninguna maravilla, porque es lo que la Oficina de la Mujer publica, que uno hace clic y es una herramienta tan útil y tan sencilla y fácil de usar. Una palabra que se repite mucho es que tiene que haber una actuación pronta e inmediata de las autoridades, o sea, el tiempo, la celeridad. ¿Hay denuncia? Bueno, a movernos rápido.
se tienen que ordenar medidas oportunas y necesarias para determinar ya sea el paradero de la víctima o averiguar todo lo que haya que averiguar. La investigación, por ejemplo, es una obligación de medios y no de resultados, pero debe ser asumida como un deber propio y no como una mera formalidad. Ahí, como diciendo, se debe trabajar de modo sustancial, no que parezca que trabaja y en realidad es una mera formalidad que cuando yo profundizo no hay trabajo. Y dice la Corte Interamericana condenada de antemano a ser infructuosa. Y después repite mucho que todo trabajo lo hace para la investigación, pero yo lo proyecto porque tiene una riqueza conceptual, tiene que ser serio y efectivo. O sea, hecho en serio. Y insiste mucho en que el trabajo del sector estatal, la administración, la autoridad que sea, de salubridad, de educativa, de policía, tiene que brindar confianza a las víctimas de que las instituciones estatales están comprometidas en la protección de ellas. O sea, que genere confianza de que hay una contención y una protección activa. La investigación tiene que ser profunda y efectiva y hay que llegar a las causas, dice la Corte Interamericana. Y sobre todo destaca que toda la impunidad fomenta la repetición de estas violaciones de derechos humanos y que lo parafrasea y habla de la ineficacia judicial. La ineficacia judicial está mencionada en estos casos, Callejas, Rivero y Martel, que les comenté de la Corte Argentina, dice, la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de este flagelo. O sea, acá, digamos, si ustedes pasan el audio y pueden rever esto, acá está la nube de conceptos que es la esencia y el secreto de la debida diligencia agravada. Y eso era, digamos, conectar la falta de servicio, que es un concepto muy del derecho administrativo, que no estaba tan transversalizado en derechos humanos y género, con esta debida diligencia, es una de las tal vez novedades que estamos viendo y de la cual no hay regreso. Esto se ratificó en noviembre del 2021 en el fallo FCNB contra Estado Nacional, Daños y Perjuicios, en donde se condena al Estado en una mujer que sobrevivió, pero sufrió tentativa de femicidio, porque también iba haciendo las denuncias y la actuación era de la policía y de los tribunales intervinientes, era corta, era ineficiente, no llegaba al grado de compromiso, de enjundia y de querer hacer que les acabo de describir en la debida diligencia, y por remisión a la doctrina del caso del portero de Recoleta, se confirmó y se mandó pagar una suma de dinero, que ahí no hay ninguna novedad, está en el rango de todas las sumas por lesiones y daño moral que se pagan en los tribunales. Cuando yo les hablo de esta celeridad que hice alusión, esto va a traer, creo yo, las invito y los invito a que hagamos un seguimiento a futuro, ya que la cuestión está empezando a desarrollarse mucho, porque en todo el panorama de los fallos sobre responsabilidad del Estado, nunca ha habido mucha visibilidad, o no es un capítulo muy sólido el reproche por las demoras. De hecho, ha habido todo lo contrario. Cuando alguna persona demandaba al Estado argentino porque una demora en la actuación administrativa le trajo un daño, la respuesta era rechazar la indemnización, rechazar la procedencia del reclamo, diciendo, bueno, pero usted debió instar un amparo por mora, y si fuera sede judicial debió haber pedido un pronto despacho. Yo realmente no quiero prejuzgar, pero pensemos en paralelo, estamos diciendo que hay una cuestión de derechos humanos donde está la debida diligencia en juego, con lo cual el Estado tiene que ser
proactivo y salir de su zona de confort. No puede estar sentado cómodamente esperando que vengan a instar una medida de pronto despacho o de solicitudes y decir, bueno, yo estaba esperando eso para cumplir la debida diligencia. Esa mentalidad del derecho administrativo típica de la visión que podía tener en los años 80, 90, que a veces perdura en alguna bibliografía, en algún fallo perdido, es incompatible con la cosmovisión y el sentido y la visión de derechos humanos que tienen las convenciones que tutelan a las mujeres, y por cierto, está claro en todo lo que digo, en la constelación de las disidencias, y todo lo que tenga que ver con la no discriminación y la no violencia. Así que esto ya pasó, digamos, si les tuviera que decir dónde está el fallo señero que empieza a recorrer el camino, es una causa Mopardo contra provincia de Mendoza. Es un fallo provincial de julio de este año 2022, en donde es así los hechos. Es muy interesante, por demoras. La jurisprudencia nuestra de mi fuero solamente tenía en caso de ambulancia cuando era código rojo, si la ambulancia demoró 30 minutos y debía llegar en 10 y la persona murió. Pero esto es realmente de vida o muerte y es como una ambulancia. Era el caso Mopardo de Mendoza, se trata de un señor que llama al 911, lo atiende el centro de comando de la policía provincial y dice que escucha que en el edificio de al lado hay una mujer gritando que le están matando y la pareja la está como matando y él escucha los gritos y que quiere que vaya un móvil, una policía. La señorita que lo atiende le empieza a hacer preguntas, él estaba muy nervioso por escuchar toda esta situación y la operadora le corta el teléfono y no hace nada más. Finalmente, el agresor vecino termina asesinando y perpetra el femicidio contra esta joven mendocina. Cuando se va a analizar, la familia se entera de toda esta llamada frustrada, y finalmente la Cámara Civil y Comercial de Mendoza hace lugar al reclamo indemnizatorio en un fallo que me parece muy adecuado, muy interesante, muy justo, muy bueno, muy positivo. Vamos a ver qué dice, si hay apelación, el Superior Tribunal de la provincia. Calcularía que lo puede confirmar. Pero lo que dice es que cuando analiza el trabajo que hizo el centro del call center que recibe las llamadas del 911, encuentra que está reglamentado en un reglamento, ¿no? Y ese reglamento dice que cuando pasan estas situaciones, y esta realmente encajaba, hay que configurar un episodio, y el episodio justifica que se llame un móvil, y el móvil tiene que ir al lugar. Hay toda una cuestión técnica que tiene que ver con si el que llama al 911 tiene que dar la dirección, o si el 911 contaba con un geolocalizador de saber de dónde viene la llamada, porque puede ser la propia víctima que está ahogándose y no puede decir dónde está. La condena manda a hacer una serie de medidas, como por ejemplo, mejorar técnicamente estos call centers, y determina que hubo un incumplimiento reglamentario, o sea, que la operadora, por la normativa vigente, no podía colgar el teléfono así, colgar la llamada, y tenía que mandar una persona, y de hecho se determinó, porque estaba el mapeo de los móviles en la zona, que justo había un móvil en la zona cuando esto pasa. Se hace lugar a la demanda y se modula, y en esto va una cosa muy fina que es propia de las acciones de daños y perjuicios, ver cuál fue la incidencia o aporte causal que esto tuvo, que se llama no relación causal, sino relación de evitación, que es que si hubiera hecho algo, que la conducta debida hubiera evitado el resultado dañoso. Y se postula, que me parece bastante razonable, que eso fue un aporte del 70%, entonces se paga un 70% del valor vida.
El otro 30% sería responsable del propio femicida, sería un caso de triangulación, como yo señalé antes, que no era parte en el expediente. Normalmente, como la persona particular tiene otra jurisdicción, en la práctica no aparece en el mismo expediente y podría además estar muerto, insolvente. Bueno, entonces ese caso Mopardo creo que habría que empezar a seguir esta exigencia de la dimensión temporal, de decir, bueno, usted está para mandar el móvil ya, porque está en riesgo de vida, no es algo para esperar. Luego quería mencionar otro caso muy interesante de la Sala 1 de mi Cámara, que es del 5 de noviembre del 2020, CC contra Ministerio de Economía. El nombre coloquial es el caso de las vías del tren en Aedo, que es otro tipo de deberes vinculados con la debida diligencia para evitar violencia de género, que es lo siguiente. Eran dos menores, hermanas de 15 años de edad, que son abusadas sexualmente en un predio en el Gran Buenos Aires colindante con una vía férrea. Ellas no eran pasajeras, no podían demandar a la concesionaria del servicio de tren en calidad de pasajeras, pero sí en estar en la periferia de las vías. ¿Por qué habían entrado en la periferia de las vías? Porque el terreno no estaba saneado, era de madrugada, no estaba iluminado, había pastizales muy altos, ramas, no estaba preparado en función de prestarse un servicio público, no estaba iluminado. Y esto tiene una dificultad adicional porque las víctimas demandan al ente regulador, a la Secretaría de Transporte y a la CNRT, digamos, a un organismo del Estado que tenía que controlar que el concesionario del servicio de transporte por tren cumpla las normas razonablemente que rigen esos servicios. Y lo interesante es que la Sala 1, por mayoría, un excelente voto del doctor Facio, extiende la condena al ente regulador y de control, al ente de control estatal. O sea, en lo que coincide todos los tres integrantes de la sala es que debía responder la empresa prestadora del servicio, pero como es una empresa privada, no cae fuera del terreno de la responsabilidad del Estado, así que no me importa y además es de toda obviedad que debía proceder esa demanda. La duda es si la entidad de control tenía que también ser solidariamente o concurrentemente responsable. Y yo creo que, aunque la minoría va por un camino tal vez más histórico, tradicional u ortodoxo de decir esto nunca se ha dado, me moviliza mucho y creo que debería movilizar que lo razonemos y que pensemos este deber del organismo de control que sabe que el sujeto privado que ejerce una concesión en nombre de la nación no está haciendo las cosas bien y que aplica multas, le hace un llamado de atención, pasan los años, la multa se sigue aplicando porque no cumple lo que le ordenaron y el organismo sigue y es como que parecería, digamos, esto que yo les dije, que la Corte Interamericana habla de que el trabajo no debe ser una simple formalidad, debe ser sustancial. Y además me moviliza porque la doctrina en la cual se basa la mayoría de la sala para encontrar que ese órgano de control debía tener arte y parte en el saneamiento del predio donde se prestaba el servicio y no hacer oídos sordos a saber que no pasaba nada, es quien les habla. Es un artículo que yo había publicado hace muchos años diciendo cuáles son los deberes que tiene la administración para cumplir la debida diligencia, y específicamente agregué el desmalezamiento de las zonas libradas al uso público o del espacio público, como es las adyacencias de una línea, de una vía férrea.
creo que ahí terció, y ya que estamos en la intimidad de esta tarde, donde están los 645 participantes, cuando yo estudiaba Derecho, estoy pensando en 1987, la facultad donde yo iba tenía una zona muy oscura, con pastos altos e insegura, de noche, y cada 2 o 3 meses una compañera mía era violada o abusada ahí, y parecía que nadie se comprometía a tomar acciones de prevención o de solución. Y ese predio demoró muchísimos años en ser saneado. Tal vez se hizo por un motivo que no tendría que ver con el enfoque de género y derechos humanos, pero siempre me pareció que colocar un foquito y cortar un pasto, puesto en la relación costo-beneficio, más allá de que es odiosa esa relación cuando se está hablando de la vida o la integridad psicofísica de las personas, es mínimo esfuerzo para las administraciones públicas en materia de cumplir con debida diligencia, digamos. Es un área en donde, si no lo vieron, es bueno que la jurisprudencia sea didáctica y lo recuerde, y simplemente remito al fallo en donde esta parte puntual de justificación de la responsabilidad del órgano de control, del ente de control, insume 32 carillas, así que nunca lo voy a decir tan bien como lo dicen los queridos colegas. Luego ha habido otra situación que se abrió, que son los femicidios perpetrados en establecimientos carcelarios en el marco de visitas íntimas. Ahí realmente es muy preocupante porque en mi cámara, la Sala 3 intervino en un fallo Salensky, que lo falla en octubre del 2020, haciendo lugar a una demanda de daños contra el Servicio Penitenciario Federal. Pero no me quedo ahí, he encontrado 6 casos en los últimos 3 años donde esto pasó. Quiere decir que, lejos de ser situaciones aisladas, empezamos a ver algo que empieza a tener los visos de ser sistemático, estructural. ¿Y qué es lo que pasa ahí y qué podemos pensar en materia de derechos de las mujeres? Tiene toda una significación la visita carcelaria, no voy a entrar en eso, pero daría para hacer una cuestión, una videoconferencia aparte. Pasa mucho, pasó en Salta 2 veces, pasó en Córdoba, pasó en Entre Ríos, está pasando en Río Negro, va a pasar en todas las provincias argentinas, que el femicida o persona que está cumpliendo detención, prisión, generalmente por delitos vinculados a figuras de la constelación de la violencia de género, entabla una nueva relación sentimental, la mujer no sabe de este antecedente. Hasta el día de hoy, dado que pasó un desgraciado femicidio, solamente la provincia de Córdoba en los medios difundió que aprobó un protocolo en donde la peticionante de la visita se le hace saber y se la invita a un gabinete interdisciplinario para explicarle el riesgo que está experimentando y también un poco para evaluar, a ver, si ella es consciente del riesgo que podría correr. A tal punto que en algunas provincias se coloca un botón de pánico rojo en el lugar donde se cumplen estas visitas íntimas para los detenidos, que, bueno, podría haber muchas dudas y especulaciones sobre la utilidad, porque si a la mujer la están matando, que alcance con el brazo y toque el botón rojo para que active una alarma y la rescaten, puede ser un poco relativo, pero digamos, empieza a escarbarse y nos obliga a tener una toma de posición sobre qué hacer con esa mujer. Tampoco se puede arrasar con su proyecto de vida y su autonomía, pero sí acompañarla y que vea este riesgo y que vea que es una situación que se está repitiendo y en donde ha habido un solo fallo que no quiero criticar, quiero ser respetuosa con los colegas, pero en un caso en una provincia litoraleña se rechazó la demanda diciendo que era una cuestión íntima o privada y que no tenía nada que ver el servicio penitenciario provincial. Yo creo que es un error de concepción,
porque todo el marco convencional justamente hace pivot en la idea de que la violencia de género es una cuestión donde el Estado la asume como propia, hay una política pública, es una política de Estado erradicarla, o sea, bueno, todo, prevenir, investigar, sancionar y reparar para erradicar, y no, ya nos parece que quedó 3 estaciones atrás que el argumento falaz, hoy lo sabemos, de que era una cuestión privada entre las partes. No es privada, y mucho menos cuando sucede en instalaciones de un organismo estatal, como es una institución penitenciaria, federal o provincial. Así que ese argumento no entraría, y me parece correcta la causa Zelensky y las otras que condenan por no activar medidas preventivas, lo cual obviamente reconozco que es muy difícil porque el detenido y su visita tienen derecho a un razonable ámbito de intimidad en esa visita. Bueno, articular eso será un quebradero de cabezas, pero no se puede resignar deliberadamente la misión de preocuparse por la cuestión y tenerla cartografiada como en agenda. Luego, quiero entrar ahora a los acuerdos extrajudiciales. En la botonera se activa un nuevo botón que a su vez retroalimenta la jurisprudencia, porque tenemos en el año 2021, el 15 de abril y el 23 de septiembre, el Estado argentino hizo actos de reconocimiento público de responsabilidad por no cumplir la debida diligencia y no tener, y dice textual los acuerdos, no dar una respuesta estatal en lo judicial y en lo policial suficiente para atender las denuncias y reclamos de la víctima que está planteando que hay violencia de género. Esto generó el decreto 679 del 2020 en el primer caso, que es el de la señora Olga del Rosario Díaz, y luego Ivana Rosales, que en paz descanse, pobrecita, bueno, están las hijas siguiendo el reclamo, una señora de Neuquén, que también hubo mucha insuficiencia, cortedad y falta de diligencia en la atención judicial y policial, y por eso el Estado argentino les pidió perdón, y que termina falleciendo como consecuencia de las lesiones provocadas por la persona que las agredía. Más recientemente está el caso de Octavio Romero, en esta constelación de las disidencias que llamamos, en donde hace muy pocos días el Estado argentino pide perdón y disculpas públicas porque él aparece muerto en circunstancias poco felices, luego de que avisara que iba a ser el primer integrante de fuerzas de seguridad en acceder al matrimonio igualitario, se iba a casar con otro señor, y bueno, se desató una situación que generó este pedido de disculpas del Estado, y que es valioso dentro de lo doloroso y el sufrimiento y el respeto que merecen las víctimas en su dignidad y en su integridad, ¿no? Ahora, también está el caso de María del Carmen Senen de Bussi, en junio de este 2022, una víctima de violencia institucional. A raíz del caso de la señora Olga Díaz, destaco que se aprobó los principios generales de actuación. Yo creo que eso debería estar como una Biblia en el botiquín de toda persona que integre el Poder Judicial de la Nación. Sé que es así, quiero creer que es así, pero digamos, debemos, como yo les decía, esta comisión de rebobinado, de estudio permanente, de ver qué es lo que falló para saber de no repetirlo. Trabajar con cortedad, fragmentar, no hacer un seguimiento, esperar que la víctima esté pinchando el sistema cuando el sistema se debe activar, digamos, con un motor propio. Ahora viene, y acá les hago yo a ustedes la siguiente interrogante, porque viene la siguiente pregunta. Este pedido de disculpas públicas, que ha ido por el carril paralelo de los acuerdos extrajudiciales, uno fue en el sistema interamericano y otro es por el protocolo facultativo de la Convención CEDAW, ante el comité
que aplica la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU. ¿Se puede esto aterrizar y traspolar a sede judicial y requerir judicialmente a la jueza o juez, mire, yo quiero que usted ordene que el Estado pida disculpas públicas? Bueno, esto pasó, se le dio la respuesta negativa, que creo que es razonable. Permítanme que les explique cómo fue el contexto. Hay dos menores de edad que cuando es una causa MMN, fallada por el juzgado de la doctora Bracamonte de Civil y Comercial Federal el 14 de octubre del año 2021. Pronto va a cumplir un año. Este fallo condena al pago de indemnizaciones por 4 y 6 millones de pesos, un total de 10 millones, a dos niñas, porque eran niñas, que fueron violadas por funcionarios de la Policía Federal Argentina, y no solamente abusadas recurrente y repetitivamente, sino que fueron prostituidas, mientras estas personas lucraban con esa explotación a estas dos niñas. Obviamente es del caso en donde no hay ninguna duda de que había falta de servicio porque hubo una causa penal y fueron condenados en sede penal. Entonces, para la justicia civil y comercial federal ya estaba claro la antijuridicidad de lo actuado. Y piden que haya disculpas privadas, no, obviamente, bueno, no por parte de los perpetradores, tampoco se pide al Ministerio de Seguridad ni al jefe de la Policía Federal Argentina, sino a la titular del entonces INAM, del Instituto Nacional de la Mujer, que es lo que es hoy el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, de la doctora Gómez Alcorta. Bueno, a ver, la verdad que era la primera vez que esta petición desembarcaba en sede judicial. El derecho público argentino administrativo, el doméstico interno, no tiene en su menú, digamos, en la botonera, un botón que sea ordenar pedidos de disculpas. Y de hecho, la ley de ministerios no contempla, digamos, si uno librara una orden a un funcionario o al presidente de la nación, o presidenta de la nación que sea, dirían, voy a ver si soy competente, hasta qué punto, digamos, se puede dar esa orden. Por otro lado, tanto la disculpa como la aceptación tienen que tener un ingrediente necesario de sinceridad, le tiene que nacer. Es muy difícil que yo le diga a alguien, te conmino a que ofrezcas sinceras disculpas si la persona no está ética y moralmente elevada y lista para hacerlo, porque el perdón, el dado, el pedido y el otorgado es un acto de una profunda humanidad y de una proyección ética muy especial. Es muy difícil de forzar. Y de hecho, tienen el caso, el Papa Francisco, por ejemplo, fue a pedir disculpas públicas a los pueblos originarios de Canadá hace un mes, unos días, y la mayoría aceptó las disculpas, y hubo un grupo que dijo, yo no quiero aceptar ese pedido de perdón. O sea, puede pasar todo, y ya les digo, no está cartografiado en el derecho argentino, más allá de que eran unas disculpas privadas, porque claro, muchas veces la víctima se puede no querer exponer. ¿Dónde sí está encarrilado en una norma? Pienso en voz alta. La ley 5261 de la legislatura de la Ciudad Autónoma prevé, que es la ley contra actos de discriminación, dice que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si se determinó judicialmente, ¿no?, que un funcionario de la ciudad incurrió en discriminación contra un grupo, colectivo, etcétera, tiene que emitir y difundir una disculpa pública al grupo que se haya determinado que fue discriminado. Entonces, ahí sí tendría sentido, no puede esquivar eso porque él ya tiene un orden legal.
Con lo cual mi pregunta es, ¿habría que ver en algún momento que se desarrolle nuestro derecho público y que esto sea parte del menú de opciones? En este momento sí está en la jurisdicción supranacional porque es un instituto propio del DIDH, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es muy propio, de hecho, hay una institución que cartografía todos y cuenta desde la antigüedad 864 pedidos de disculpas de todo tipo de entidades y por todo tipo de situaciones. Entonces, y de hecho cuando un Estado se somete a la jurisdicción interamericana, entiende que la Corte Interamericana puede poner en las medidas de prevención y reparación, mire, es reparatorio y es sanador y es terapéutico para la víctima que usted, además de pagarle una suma de dinero, pueda pueda pedirle públicamente ese desagravio, esas disculpas. Así que creo que se están abriendo estos nuevos capítulos. Y quiero finalizar con el último capítulo, que es el del Estado empleador, como mobbing. Esto tenía muy poca visibilidad, se perdía en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años, en mi fuero, que tendría que litigarse la mayor parte del empleo público contra el Estado, que está acá en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, ha habido 5 o 6 casos. A ver, hay 3.600.000 personas en el ámbito público en nación, provincias y municipios. Por lo menos hay 500.000 mujeres trabajando para el Estado Nacional. Y está estudiado en la doctrina lo que se llama el porcentaje de prevalencia, o sea, cuántas de esas 500.000 mujeres sufren especulativamente, porque no lo denuncian, justamente porque está naturalizado, mobbing o acoso laboral, ¿no? O sea, una de las modalidades de violencia de género, que está cartografiada claramente, está mencionada en la 26485, y está en la ley que ratifica el convenio 190 de la OIT, que de hecho está vigente desde febrero de este año 2022. Los fallos son aislados y han dado nada más que daño moral, entre 50.000 pesos en un caso, 80.000 en otro y 200.000 en otro, por daño moral. Hay que ubicarlo también por las fechas, dado que es un país con inflación, no es mucho más. Empieza a haber, por ejemplo, en el caso de algún fiscal federal destituido, que hay que ver qué pasa porque está recurrida el acto de destitución, las víctimas solicitaron al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público una recomposición de sus carreras, como diciendo, yo sufrí violencia de género en el ámbito laboral como trabajadora, el Estado consintió que yo sufra eso, o sea que habría una violencia institucional sobre lo que hace la persona física del funcionario eventualmente maltratador, y quiero que me reconozcan la pérdida de carrera, por ejemplo, y el lucro cesante que tuve porque estuve con licencias psiquiátricas cuando estaban enmascarando una violencia de género que hoy hay licencias específicas. Entonces, repárenme esa frustración de los ascensos que yo tuve. O sea, empiezan a haber pedidos que son serios, que son pertinentes y que va a haber que atender en algún momento. Y la gran dificultad está que siempre a quién le cae la primera vez, porque se va a tener que hacer un trabajo muy artesanal y ver el derecho comparado, ver algo que esté desarrollado en algún lugar, pero no podemos, digamos, quedar sorprendidos por el planteo. Debemos ver todas las tendencias que se dan. Y el hecho de que el Congreso argentino va a recibir próximamente del Ministerio de Trabajo lo que yo denomino coloquialmente la ley de aterrizaje, que es una ley que adecúe el ordenamiento argentino a los mandatos del convenio 190 de la OIT, y va a haber en el empleo público judicial, legislativo, administrativo, normas, está más fragmentado, son resoluciones
o acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o resoluciones del Consejo de la Magistratura, digamos, eso va a generar una toma de conciencia en donde vamos a decir, bueno, acá las personas que sufren esto no quieren seguir sufriendo más, y vamos a ver, creo yo, un nuevo capítulo, porque son más de estas 5 o 6 que les digo. Ya para cerrar, porque quiero respetar el tiempo, quiero transmitirles que, visto en la perspectiva, considero que desde 2014, 2015, los últimos 7, 8 años, hay una batería de medidas para cerrar qué es lo que tienen que hacer los poderes judiciales y ministerios públicos, las administraciones públicas y todo el sistema estatal, que puede generar daños si no aplica debida diligencia, como vemos en los fallos, y no tiene en la matriz, en el núcleo operativo de su funcionamiento, una mirada de derechos humanos y de género. ¿Qué significa investigar? ¿Qué significa sancionar? ¿Qué significa prevenir? Toda la eclosión de protocolos, reglamentos y normas de los últimos 4 o 5 años, que hasta para sacar el registro de conducir es necesario aprobar un taller de perspectiva de género, es el aterrizaje y el acomodamiento y la cerrada de brecha conceptual que da contenido y precisión a esos mandatos supranacionales que siempre los mencionamos, pero parece que fuera una mancha de Rorschach, donde mientras algunos vemos deberes concretos y estrictos y cumplibles y fácticamente cumplibles, otros ven cosas ambiguas, dudosas. Entonces tenemos que poner precisión, hacer una revisión, un peinado de ideas, una sistematización, y creo que dice mucho en esto la ley Micaela de 2019, que es una escalera que nos eleva en el umbral de conciencia. Es como que estábamos inconscientes, es doloroso decirlo, pero contra antes lo reconozcamos, mejor para las eventuales víctimas, porque en el interín de que nos demos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer y cómo, generamos daños. Y es cierto que, según un adagio conocido, el Estado siempre es solvente. En latín se dice fiscus semper solvens, pero eso generaría, digamos, sería un incentivo para decir, bueno, no cambio mi manual operativo, sigo haciendo todo dañinamente y total, como soy solvente, pago. No, de hecho yo ya lo he dicho en la causa M de un menor que muere en un instituto de menores, donde pido que se prevenga el rebobinado, o sea, no llegar al daño y a que una jueza o juez tenga que condenar al pago de una reparación. La palabra final que quiero insistir es prevenir, prevenir y prevenir, para que no lleguemos al daño y tener que reparar lo irreparable. Nada más y muchas gracias. Ahora quedo abierta a las preguntas. Sí. Muchísimas gracias a vos, Claudia, la verdad, muy, muy interesante la charla. Empiezo yo a hacerte las preguntas ¿Cómo no? de quienes han participado. La primera, acceso a la justicia sobre reclamo, daños y perjuicios por víctima de género. ¿Hay patrocinio jurídico gratuito a nivel nacional para esa persona? Sí, lo hay. Se mudó por la pandemia, lo hay. La Facultad de Derecho lo trasladó a otro sitio, hay varias instituciones de abogados, sí, hay. Pero lo que traba el acceso a justicia para mí no es tanto que no se cuente con un abogado. Si me preguntan qué es lo que traba, es el mensaje implícito, pero muy legible, del sistema, que le dice a la mujer, por eso les digo los 5 o 4 fallos, que son poquísimos, debería haber 20, 30 más. Estoy segura que hay más mujeres que sufren mobbing laboral trabajando para el Estado, que le dicen a la mujer, por acá no es, esto va a quedar detenido, te vamos a poner 1000 trabas, te vamos a revictimizar, está estudiado el Estado como segundo agresor. Entonces si va a ser peor para la persona acudir a la justicia,
O sea, hay que garantizar una escucha respetuosa, que esté blindada contra segundas agresiones y revictimizaciones. Ahí, cuando se emite el mensaje de decir, podés venir, la persona va a aparecer el patrocinio jurídico, que sí lo hay, pero bueno, también a veces, si la persona tiene un departamento, bueno, no me quiero meter en la minucia, pero existe, apostamos a que existe, sí, sí. Buenas tardes. ¿Con qué argumento podría yo, juez, rechazar un pedido de visitas íntimas si la mujer, que fue víctima de un intento de homicidio en una visita anterior, se presenta en la unidad pidiendo expresamente visitar a su agresor? Bueno, primero creo que habría que escucharla a ella. Estoy pensando en mis amigas con quien a ver, yo también tengo estas dudas y no tengo respuesta para todo. Hay mucha cuestión no concluyente. Ahí voy corriendo a mis colegas de la Red de Mujeres para la Justicia, perdonen que lo confiese, pero las cargo con preguntas. Primero, escucharla a la mujer. Muchas veces ella no se da cuenta que está siendo víctima de violencia económica, que es lo que suele pasar de una sextortion, de manual. Si no venís a la visita íntima, no hago que mi familia te pague una manutención o un alimento. Entonces, si ella se da cuenta que eso la coloca en un ciclo que siempre termina mal y del cual podría salir, si ella encuentra empoderamiento, contención, acompañamiento y escucha respetuosa en otro lugar, va a ir a otro lugar. Muchas veces cae en el agresor o el violento porque se le cerraron las otras puertas. Pero yo creo que esto se trató mucho en mayo de 2019, si ustedes recuerdan, en Mendoza fue el Congreso de los Ministerios Públicos de Violencia de Género, que lo abrió la doctora Rita Segato. Hubo un panel en donde decían si la fiscala o el fiscal que tenga una causa tiene que instar algunas medidas, aun cuando la víctima no las quiera instar. En algún punto hay un equilibrio muy delicado. Yo no haría nada que vaya en dirección a arrasar con su opción de vida, con su libre albedrío, porque si no voy a caer en lo mismo que yo critico, ¿no? O sea, no reconocerle dignidad y autonomía a la persona. Pero la autonomía tiene que ser genuina, no puede ser una ficción. Yo no puedo teorizar y decir, bueno, tiene autonomía, y después cuando voy a ver y la escucho y entiendo su contexto, me doy cuenta que está desesperada, y hay que decirle, usted está desesperada, y bajo esa desesperación puede hacer algo que sea lesivo. Por eso nosotros en el Poder Judicial tenemos que cartografiar y entender la violencia, cómo funciona. No le podemos pedir a la víctima que sepa cómo funciona, pero nosotras y nosotros tenemos que sí saberlo. Y creo que por ese camino de la escucha y de brindarle ayuda y contención desde otro lugar, ella va a hacer cosas que no sean autodañinas. Sí. Bien. No entendí el caso Mopaldo, citado. ¿Por qué el Estado tuvo que afrontar el pago del 70% de la reparación y el agresor únicamente el 30%? Claro, el agresor no era parte en el expediente, por esto que decimos que, bueno, son causas en donde la persona que acciona determina cómo va a ser los sujetos de la litis, ¿no? Eso en todas las jurisdicciones suele haber códigos que coinciden. En este caso, el tema es así. Cuando hay una omisión que es cortó y no mandó el servicio, porque digamos, en el caso en que hubo un abuso, hay un acto, y yo de los actos sé lo que pasan, digamos, el acto trae la consecuencia en la misma dinámica del acto cuando yo reconstruyo qué pasó, que es que arrasó la integridad psicofísica de la persona. Pero cuando hablamos de omisión, yo me tengo que representar cómo funciona el mundo. Entonces, tengo que especulativamente, hacer como un razonamiento en abstracto de algo que no pasó y decir qué es lo que podría haber pasado.
que es lo que se llama pérdida de chance en derecho de daños y perjuicios. Entonces, por eso se llama relación de evitación. Si hubieran mandado el móvil, por ahí ya la mujer estaba muerta, ¿no? Y por ahí no lo lograban detener al femicida y hubiera quedado en tentativa de femicidio. Pero justamente el juez se tiene que representar. Es como, por ejemplo, que ustedes vean que alguien quema la casa de alguien y ustedes dicen, llamaron a los bomberos y los bomberos no vinieron cuando tenían el deber, ¿no? Porque hay un deber de actuar. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tirado la manguera? Si hubiera apagado el incendio. Lo que pasa es que como yo no sé qué hubiera pasado, porque de hecho no pasó, es contrafáctico, es especulativo, miren, esto lo ven claro en una causa González de Boyano contra Estado Nacional, en donde matan a un kiosquero, lo saco un poco de tema de género, matan a un kiosquero y de un disparo a la madrugada. Queda el cuerpo ahí, y el portero del edificio de esa cuadra pasa la manguera, borra todo, barre los casquillos y anula todas las pruebas. Entonces a la familia se le pagó por pérdida de chance lo que fue impeditivo del esclarecimiento del asesinato. O sea, en una de esas, si tomaban los casquillos e investigaban con lo que había, por ahí tampoco esclarecían. Pero lo que estoy seguro es que si encima lo que estaba lo barrí, el concepto de pérdida de chance es una hipótesis con cierto grado de certeza de qué hubiera pasado. Bien. Esta en realidad la contestaste. Cuando hace referencia a la actividad pronta de la autoridad, ¿el alcance también abarca al PJN como institución frente a un caso de acoso laboral? Hablaste. Creo Bien. Que sí, Yo creo que sí. ¿Podrías repetir el número de fallo de Callejas? Muchas gracias. 343-103. Seguro que van a venir varias de estas preguntas porque ya las he pescado. Yo sugiero que cuando mandamos, cuando subimos la videoconferencia a la página, mandamos los fallos, ¿te parece? Exacto, perfecto. Sí. Vale. Callejas, Rivero y Martel, que son fallazos. Tienen una carga conceptual excelente, es un poema. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar la jurisprudencia? Bueno, ya está, por eso. No fue mencionado, pero pregunto si la doctora conoce si el caso Lucía Pérez llegó a alguna instancia internacional o en su caso si se resolvió algo sobre la responsabilidad estatal. Gracias. El caso que se va haciendo todo el seguimiento es en la instancia penal. Normalmente es muy improbable, muy difícil que al juez penal se le pida que repare. Sí se dio en este caso de Salta, que de hecho era como un incidente menor, un furgón de cola en la condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público a este policía que no llevó de acá para allá el papelito con la denuncia a la fiscalía. Son las menos veces. Y además, en Radio Pasillo, si me permiten la expresión, no se aconseja porque para saber responsabilidad del Estado básica hay que tener 30 horas cátedra y saber de memoria 300 fallos. Para tener una ultra especialización hay que saber más de 500 fallos, solo de Argentina, mucho derecho comparado y dedicarle mínimo 10 o 15 años. Entonces es improbable que un juez penal tenga ese tipo de calificación. Y a su vez, esto no es un reproche, pero fíjense las dificultades de ser juez contencioso o jueza contencioso. El juez penal no tiene que saber, no suele tener una capacitación específica en responsabilidad del Estado, pero en la jurisdicción contenciosa sí hay que saber mucho de la actuación penal para entender qué falló, para replicar y reproducir en la cabeza, a ver, usted hizo tal cosa, pero en realidad un buen juez penal se comporta de una manera más proactiva, ¿no? Digamos, por eso yo fui a ese congreso de Mendoza y me dicen, ¿qué hace una administrativista internacionalista perdida? Y bueno, porque yo tengo que entender al milímetro lo que hacen los jueces penales.
Por eso lo ideal es que hagan la acción autónoma. Hay provincias que lo tramitan en el fuero civil, hay provincias que tienen un fuero de responsabilidad del Estado especial, otras van a contencioso, que es lo más usual, y por eso digo que normalmente la víctima llega agotada. Claro. Pero bueno, en el caso de Lucía Pérez tenemos un grupo de seguimiento de chat, lo están siguiendo con México, Chile, Lima, Perú y España, la causa penal que no terminó, y no me consta que haya acudido a un sistema supranacional o interamericano u otro. Cuando salga va a tener enorme difusión si sale. Bien. En el supuesto caso en que una visitante a un condenado o a un procesado por violencia de género sea informada de la naturaleza del delito e igualmente realice las visitas y sea víctima de violencia de género o femicidio en el establecimiento carcelario, ¿sería suficiente para romper el nexo causal o solo habría responsabilidad concurrente? Bueno, eso es muy específico e hipotético y es algo que todavía no se dio, y uno no especula tanto en el aire, somos más de ver el caso concreto. Pero lo que sí puedo decir es que si ustedes ven los 4 puntos que señala Campo Algodonero, que están transcriptos, la parte respectiva pertinente, en el fallo del portero de Recoleta, van a ver que si el Estado sabe y es consciente de que esas mujeres están en riesgo de violencia, y no les avisa a ellas que si leen los 4 puntos que dice Campo Algodonero, que están volcados en el fallo del portero de Recoleta y en un sinfín de fallos, eso es una hoja de ruta para el Estado de decir, a ver, usted es consciente y no le está diciendo a la mujer para que sea consciente del riesgo que corre y no está haciendo nada. Me parece sospechoso de inconvencional esa conducta. Lamento que se haga, sería otro del menú de procederes que se hace que no se ha reajustado y que deberemos corregir, porque por eso digo prevenir. No esperemos a que muera una mujer para decir, bueno, ahora cambiemos los protocolos y hagamos que sepa. ¿Por qué no hacemos alguna vez algo proactivo antes? Siempre bien. La corremos de atrás y eso no me parece bien. No, claro, siempre vamos corriendo atrás, es cierto. En caso de que ambas mujeres sean funcionarias, pero en el ámbito laboral una de ellas ejerce violencia sobre la otra, ¿cómo se puede resolver? No veo ningún problema. Yo misma he sufrido violencia de mujeres y que creo que era violencia de género, porque la persona representaba el patriarcado, y creo que hasta hacía orgullo de eso. Y yo creo que si se diera, el juez tendría la sensibilidad de poder plantearlo, porque además, cuando yo aludía al 190, el 190 es amplio, cubre todo tipo de violencia, calificada según lo que ustedes quieran, pero que sea violencia al fin. Entonces, cubriría esto. Luego entrar en ver si había relación desigual de poder o si plasma una violencia de género, tienen bastante material en la etnografía y en las disciplinas tipo la sociología, que cartografían, y los antropólogos y antropólogas tienen bastante cartografiado eso. Bien. Y última, pero no menos importante, ¿es de aplicación el beneficio de litigar sin gastos en causas iniciadas por daños y perjuicios por delitos de violencia de género? En la provincia del Chaco hay que probar el beneficio de litigar sin gastos y en ese caso la víctima se ve envuelta en un doble proceso, probar el daño y el beneficio. ¿Jurisprudencia al respecto? Bueno, en la Ley de Protección Integral, de todos los incisos que va dando el artículo 16, claramente está dada. Me suena la duda, ahora tendría que chequear si la ley chaqueña de adhesión a la ley 26485 hace alguna salvedad. Si la adhesión fuera plena, debería darse automáticamente. Pero quiero hacer la siguiente
aclaración. Está muy bien la pregunta, es muy interesante. Hay una cuestión histórica de primogenitura en el desarrollo del enfoque de género que llega antes al derecho penal y al derecho civil de familia. Entonces, en el derecho administrativo empieza a aterrizar muy recientemente, en los últimos 6, 7 años, ¿no? Y la primogenitura viene de penal y de familia. Me he encontrado mucho en mi tribu especializada, en mi metro cuadrado académico del derecho administrativo, personas, ya hoy no, pero hace 3, 4 años, que me decían, la ley de protección integral no se aplica al derecho administrativo, tiene que haber tiene que girar en torno de algo penal, porque la violencia es penal. Y yo decía, qué error de enfoque. Primero que la violencia simbólica, por antonomasia, está cartografiada que la puede hacer la administración. Solamente el 3% de las calles llevan en esta ciudad donde les hablo nombre de mujer. Díganme si eso no es violencia simbólica. Después, ¿quién coloca en una plaza el prócer? ¿No? ¿Quién coloca cara de mujer o de no mujer en los billetes? Que es una expresión del Estado, es una manifestación, digamos, de un símbolo de poder estatal, la moneda, salvo nosotros que siempre tenemos algún problema monetario, pero digamos, normalmente lo es. Entonces, hay muchas, de hecho está el acoso callejero, y las calles son por definición dominio público, o sea, pertenecen al Estado. Hay muchos ámbitos por donde la administración está interpelada por el derecho administrativo, con lo cual, aunque sea una causa contenciosa, para mí debe proceder la garantía de justicia gratuita, el beneficio de litigar sin gastos. Yo te diría, viste, ya está, pobre, estamos en libertad. Les pido, no, yo por mí seguiría hasta altas horas de la noche, bueno, si ustedes soportan. Hagan el siguiente ejercicio juntos conmigo. Toman el artículo 7 de Belén do Pará, que son las medidas inmediatas que el Estado tiene que ya tomar, porque el 8 es cuando tenga tiempo y esté inspirado. Ven todos los incisos. La palabra administración o administrativo aparece 3 veces mencionada, y además menciona procedimientos, reglamentos y funcionarios, que son 3 áreas del derecho administrativo esenciales. Con lo cual, le está hablando al derecho administrativo, y yo dije, ustedes administrativistas, nos está hablando a nosotros. Bueno, terminé de hablar, la gente me abrazaba, me felicitaba, hubo gente que lloró, porque dice, nunca pensé que esa norma estaba hablando al derecho administrativo, y la responsabilidad del Estado es un área dentro del derecho administrativo. Nunca pensé que iba a haber esto, no me había dado cuenta que esa norma nos interpelaba. Y yo dije, bueno, contra antes nos demos cuenta, no por nada llegamos a la ley Micaela. Si ustedes ven el debate parlamentario, la historia, el contexto, entonces no busquemos darle una protección corta. Tiene la misma que rigen todas las ramas del Estado, las ramas de violencia, y no necesita nada más, digamos. Yo daría el beneficio. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Por favor. Te recuerdo lo de pero te lo recuerdo luego, lo de las... ¿Cómo no? Quedamos al habla. La jurisprudencia. Listo. Encantada, bueno, encantada. La verdad, lo mismo a nosotros. Muchas gracias a todos y a todas, y nos vemos en la próxima videoconferencia. Que estén muy bien, un placer, ¿eh? Muchas gracias.